pero yo te voy a dar como una exclusiva, Pedro. Bueno, vamos a ver si esto te lo sabes. En el año 48, quien empieza a estar también en Valenciaga, París, es Ramón Esparza. Sí. ¿Por qué? Era navarro. Era navarro. Era navarro. Y como buen vasco, sabía juntarse con gente que le dieran la mano. Esparza fue un buen colaborador como aguja, pero nada más. Te voy a decir más. Ramón Esparza realmente, claro, es navarro porque es del Saca, pero Ramón Esparza estudia Derecho en Zaragoza. Yo eso no sé si lo sabías. Para tanto no llego. Bueno, pues fíjate a qué punto tenemos que hilar cosas, porque Ramón Esparza estudia Derecho en Zaragoza, más o menos, eso tendría que ser en el año 40 y algo, porque él es del año 23. Ramón Esparza nace en el 23, a la vez que nace Manolo Rotellar y Currés, entre otros. Carlos, ¿cuál es un poco, eran una generación anterior a la tuya? Bueno, hay que contar que en Casa Valenciaga hubo muchos ateliers, sobre todo el año que se expone la exposición en Lyon. Ahí yo tengo un documento sobre la exposición de Lyon y lo menos salen 20 personas que se trabajaban para la Casa Valenciaga. No todo era Valenciaga, había gente que sabía diseñar, sabía, como le pasó a Cugués, a la mujer de Cugués, trabajaba en el taller, era una buena Coquelin. Sí, era muy buena cosiendo, un poquitín dura, pero... Pues vamos a seguir hablando de Currés y de Coquelin y de Ramón Esparza porque seguimos con la conexión maña, fijaros. Ramón Esparza estudia Derecho, no sabemos, se acaba Derecho en Zaragoza y se va para París. Esto es en el 48. ¿Qué hemos descubierto gracias a una amiga nuestra, a Marta Navarro, la gran restauradora, pareja mujer de toda la vida de Sergio Gabriel y del pintor? No sé si está Marta por ahí. ¿Estás por ahí? Es que me he quitado las gafas. Ah, sí, estás ahí. Bueno, si quieres venir un momentito aquí, nos cuentas un poco, porque estamos hablando de la tía de Marta Navarro, su tía carnal, su tía, la hermana mayor de su madre, que era Melis Hernández, una modelo de Valenciaga en la Casa Valenciaga en París, una modelo de Zaragoza. Y gracias a Marta hemos podido saber muchas cosas de ella. A mí me encantaría, Marta, que nos presentaras un poco a Melis Hernández. Bueno, yo lo único que os puedo contar es que Ramón Esparza estudiaba Derecho con mi tío José Antonio Hernández y además la familia eran amigos de mi familia. Mi tía Meyers se fue a París porque no aguantaba la Zaragoza de los primeros 50, le parecía bueno, pues no le gustaba. Y llegó a París, empezó a estar de au pair y entonces llamó a su hermano y le dijo a su hermano: oye, pues preséntate a Ramón, hombre, que es muy amigo mío. Y se fue a Ramón y 2 meses después estaba de modelo de Valenciaga. Y estuvo 5 años. Y bueno, ya hay unas fotos por ahí que le mandé yo a Enrique, donde se ve que era modelo de cabina. Todo 5 años. Cuéntanos un poquito más. Después ella también cantó con tu tío también. Sí, luego después de eso Valenciaga le dijo que tenía que estar más delgada y a ella le gustaba mucho el jamón y dijo que se había acabado y ya no quería seguir estando tan delgada. Y entonces en aquel momento estaba su hermano José Antonio también en París y se decidieron por montar un grupo musical. Y bueno, y acabaron pues cantando para la reina de Inglaterra, o sea que fue un grupo musical que tuvo muchísimo éxito hasta el año 57, donde ella pues decidió volver a París, tenía un novio, se casó con él y entonces bueno, pues se dedicó ya a otras cosas. Estuvo un tiempo en Elizabeth Arden. Ah, sí, él trabajó para Elizabeth Arden, fue la que introdujo a Elizabeth Arden en España en el año 59 o por ahí, o 60, no lo sé, y luego ya pues no. Ya acabó, pero vamos, es interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Hablaremos mucho más de Belles y que incluso esto tiene un artículo y mucho más, O sea que, fijaros lo curioso que es la conexión de Valenciaga con Zaragoza, que todavía no nos hemos quedado. Esto fue primicia porque, es que una exclusivón, se puede decir, no lo sabíamos más que. Nada, Marta y 4 sus amigos del alma de siempre, pero nosotros no sabíamos eso. La Meyers formó un fuerte enlace en la pasarela. La Meyers tenía muchas ganas. Y no todo el mundo podía, porque allí había una cosa muy concreta.
una maniquí nunca podía dirigirse a una señora del salón, ni eran perfectamente estáticas, con el mentón un poco alzado, pero nunca podían mirar a las que estaban, porque había mucha norteamericana, porque gracias a Bogue, ya Bazar Harpe fue el exclusivo mundial que le dieron en Nueva York a Balenciaga en la 7ª Avenida. Había grandes almacenes que le encargaban cantidad de vestidos para luego la venta en Estados Unidos.